Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito e importante y va a ser la célula procariota. Si desglosamos el término procariota, vamos a ver que pro significa antes y carion, núcleo, antes el núcleo. Y estas células van a ser las más primitivas y las menos complejas, en comparación con las células eucariotas, que significa eu verdadero y carion núcleo, verdadero núcleo. Vamos a ver que las células procariotas tienen los representantes más comunes, que van a ser las bacterias, que pertenecen al reino Monera. Vamos a encontrar diferentes formas bacterianas. Las más comunes van a ser los bacilos, que tienen forma de bastón, que pueden estar aislados o también en cadenas. También tenemos a los cocos, que pueden estar aislados o de dos en dos, que van a ser los diplococos, o en cadenas también. Y también a las formas helicoidales. Vamos a tener a las espiroquetas y a los espirilos, ¿no? Las bacterias tienen un grosor aproximado de 1.1 a 1.5 micras y de largo de 2 a 6 micras. Son muy pequeños, solamente son visibles con microscopio. Una característica fundamental que te va a ayudar a diferenciarlo de las células eucariotas van a ser que no tienen un núcleo. Su ADN no va a tener una membrana nuclear, o también llamada carioteca o plasmalema. Todos son sinónimos. Quiere decir que este ADN no está separado de lo demás. Va a estar disperso Va a estar disperso en una estructura que se denomina nucleoide. Acá vemos el ADN y va a estar en esa estructura que es el nucleoide. Aparte, vamos a encontrar también otra estructura de la bacteria, que va a ser el citoplasma. Este citoplasma va a ser una solución semifluida que va a tener agua, algunas moléculas orgánicas como enzimas, y que va a tener algunos cuerpos de inclusión que van a servir como reserva para la bacteria. Van a ser, por ejemplo, reserva de glucógeno o botulina. Y le va a servir mucho a esta bacteria. También vamos a encontrar en el citoplasma ribosomas, que es un organelo, es el único organelo que tiene la célula procariota. ¿Y cuál es su función? Su función va a ser la síntesis proteica. Este ribosoma va a ser de 70S, más pequeño que el de la célula eucariota. Recordar que la célula eucariota tiene muchos organelos, no solo ribosomas. También tiene mitocondrias, tiene lisosomas, tiene peroxisomas. Va a tener un sistema de endomembranas como que lo conforma el aparato de Golgi. Va a tener retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Entonces hay diversidad. Acá solamente tenemos a los ribosomas, que lo podemos ver aquí. También vamos a encontrar a lo que son el plásmido. El plásmido es un cromosoma extra de ADN, va a tener material genético. Este va a servir para la resistencia a los antibióticos y también para un procedimiento que se denomina conjugación bacteriana. Para este procedimiento de conjugación bacteriana, las bacterias van a tener una estructura importante, que va a ser el pili sexual. Acá vamos a colocarlo. Acá en esta imagen tenemos al pili sexual. Ahí está. Esa estructura que vemos aquí es el pili sexual. Vamos a ver que ese pili sexual va a ser utilizado en la conjugación bacteriana, y ahí las bacterias van a pasar este plásmido de una bacteria a otra a través de esa estructura tubular, que es muy rígida, como lo podemos ver ahí. También tenemos otra estructura, ¿no? Como vemos aquí, que va a ser la membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a ser una estructura lipoproteica. ¿Y cuál es su función? Su función va a ser muy importante. Por ejemplo, vamos a tener que va a regular la entrada y la salida de sustancias, tanto dentro y fuera del citoplasma. Y aparte, esta membrana plasmática que la vemos aquí va a tener unas estructuras que son los mesosomas. Aquí en esta otra imagen vamos a ver, les presento a un mesosoma. Ahí lo tenemos. Esta estructura de acá es un mesosoma. Esta de aquí. Vamos a encontrar a dos tipos de mesosoma. El mesosoma lateral y el mesosoma tabique. Ahí lo tenemos. El mesosoma lateral va a servir para que la bacteria pueda hacer la respiración celular. A diferencia de lo que es la célula eucariota, esta célula eucariota va a tener la mitocondria, que va a servir para la respiración celular, pero como la bacteria no tiene mitocondria, solo tiene ribosoma, va a utilizar este mesosoma lateral para este procedimiento.
Y también tenemos el mesosoma tabique que va a ser para sostener el ADN bacteriano, nada más, solo eso. Aparte del mesosoma, vamos a encontrar otras estructuras como lo es la pared celular. Esa pared celular le va a dar la protección mecánica a la bacteria y va a mantener su estructura, la va a mantener rígida, por así decirlo. Y vamos a ver dos tipos de bacterias, las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Acá lo tenemos, bacteria gram negativa, bacteria gram positiva. Se dice de que existe una tinción que se denomina tinción Gram y es de color púrpura o violeta, y que gracias a esa tinción podemos diferenciar las bacterias en gram negativas y gram positivas. Las bacterias que se colorean de color violeta con esa tinción se van a denominar bacterias gram positivas, de color violeta, y las bacterias que se tiñen o cambian de color a un rosa, vamos a denominarlas las bacterias gram negativas. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué esos cambios de color? Pues básicamente va a haber una diferencia en su estructura. ¿Y en qué parte? Pues en la pared celular. En la pared celular va a ser la gran diferencia. Aquí vemos que vamos a encontrar a la membrana celular, que es más interna, y la pared celular. En esta pared celular, si se fijan bien, vamos a encontrar una estructura y va a ser el peptidoglucano. Este peptidoglucano va a ser una macromolécula de carbohidratos que si vemos bien, en una bacteria es un poco más fina que en la otra. Miren, el grosor en la gran negativa es muy finita, en cambio en la gran positiva es muy ancha. Este peptidoglucano, también llamado mureína. Se dice de que pues el peptidoglucano en la bacteria gran negativa es solo de 2 nanómetros y en la gran positiva su espesor va a ser de 20 a 80 nanómetros de espesor. Imagínense la diferencia. Aparte de este peptidoglucano, vamos a ver que en la gran negativa vamos a encontrar una membrana externa que va a ser similar a la membrana plasmática, pero este va a ser más exterior, ¿no? Más exterior. Y estos dos, la membrana externa con el peptidoglucano, van a formar la pared celular, la pared celular, pero en lo que sería la gran negativa. En cambio, en la gran positiva no se encuentra lo que sería la membrana externa, no existe, solamente una gruesa capa de peptidoglucano o mureína. Y bueno, también la membrana celular que es más interna. Aquí tenemos, esa es la diferencia. Y acá tenemos una imagen muy bonita de una micrografía electrónica de una bacteria muy conocida que va a ser la Escherichia coli. Esta Escherichia coli va a ser una bacteria de tipo gram negativa. Aquí tenemos el nucleoide, que va a ser donde se encuentra disperso el ADN. Acá tenemos la membrana plasmática, que es la más interna. Tenemos la membrana externa. Esta sí tiene membrana externa, ¿no? Vemos acá. Y aquí encontramos a un espacio, el espacio periplasmático. Este espacio va a ser, bueno, el espacio que está entre lo que sería la membrana externa y la capa de moreína. Y acá tenemos otra imagen donde también podemos ver la membrana externa y el peptidoglucano que juntos hacen la pared celular, la pared celular. Y acá, si somos más observadores, vamos a ver a unas moléculas proteicas que vienen a ser las porinas. Las porinas vienen a ser como unos canales transmembrana que va a permitir la difusión de diversos solutos. Aquí vemos a una porina, acá otra porina, acá otra porina, y van a estar en la membrana externa. Acá vemos también lo que sería la membrana plasmática. Bueno, en este caso, que es una bicapa, ¿no? Pero aquí no se observa y está conformada por diversos fosfolípidos. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a regresar. Ya está. Aquí vamos a seguir hablando de las diversas partes. Ya hablamos de la pared celular. Vamos a colocar aquí. Teníamos esa estructura que va a ser la membrana plasmática. Aquí está otra estructura que va a ser la pared celular. Aquí teníamos a lo que sería el ADN,
el ADN de la bacteria. Estos puntitos de aquí vienen a ser los ribosomas, ribosomas 70S, mucho más pequeños que los de las eucariotas. Aquí ya habíamos señalado esa estructura que viene a ser el mesosoma. Y vemos acá otra estructura que vienen a ser las inclusiones, los cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión ya puede ser glucógeno, botulina, como ya les estaba diciendo. Acá tenemos a lo que sería el pili sexual. Y vemos por último otras dos estructuras que vienen a ser las fimbrias y acá el flagelo. Vamos a ver que las fimbrias van a ser unos filamentos que se van a diferenciar de lo que sería el pili sexual, ¿no? Porque como vemos el pili sexual es mucho más rígido, ¿no? Mucho más grande. En cambio las fimbrias son más finitas y estas van a servir para la adherencia de estas bacterias a otras células, a la célula huésped, ¿no? A la célula que van a querer infectar. Van a servir sobre todo para la adhesión, entonces. Y el flagelo, que lo tenemos aquí, este va a tener como función la locomoción para que la bacteria se pueda movilizar y va a tener una proteína que va a ser la flagelina. De ahí su nombre, ¿no? Flagelo, flagelina. Y este flagelo, como lo vemos acá, no solamente va a estar ubicado en esta posición, sino también tenemos otras posiciones. Bueno, acá también tenemos el flagelo, el pili, ¿no? Eh, va a tener diferentes ubicaciones y según su ubicación va a tener también diferentes nombres de la bacteria. Vamos acá, vamos a borrar. Y aquí tenemos. Se le denomina bacteria monótrica a la que tiene solamente un flagelo en un lado, anfítrica a la que tiene dos mechones de flagelo a ambos lados, la bacteria lofótrica, la que tiene un mechón de flagelos en un lado, y la bacteria perítrica que tiene un montón de flagelos alrededor de toda la bacteria. Y también tenemos las bacterias átricas que no presentan ningún flagelo. Y acá podemos ver una figura muy bonita donde podemos ver el flagelo, ¿no? Vemos una célula bacteriana flagelada aumentada 13.250 veces y la estructura de un flagelo procariótico formado por tres: filamento, el gancho y el cuerpo basal, con el que pueden girar 360 grados. O sea, es increíble. Acá podemos ver la membrana plasmática también, una bicapa. Aquí sí ya sale la bicapa, ¿no? Una pared celular que le da rigidez y la cápsula. La cápsula es la más externa. La cápsula va a ser importante porque le va a dar esa resistencia también a lo que serían las bacterias y no todas las bacterias tienen cápsula. Esta les va a servir como función antifagocítica para que los glóbulos blancos no los puedan atacar. Como es una manera de hacer más poderosa a la bacteria. Las bacterias que tienen cápsulas son mucho más resistentes. Y bueno, también tenemos aquí a lo que serían los micoplasmas. Los micoplasmas vienen a ser las bacterias más pequeñas. Y un ejemplo de micoplasma sería el micoplasma pneumoniae, pues que va a causar lo que sería la neumonía. ¿Está? Y acá tenemos a la célula eucariota. La célula eucariota, verdadero, carión núcleo, verdadero núcleo. Esa es la célula más evolucionada y mucho más compleja. En la imagen, en esta imagen tan bonita que he sacado, se ve la complejidad de esta célula. Vemos que tiene un montón de organelos. Acá vemos a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, con unas bolitas que vienen a ser los ribosomas, que van a estar adheridos a este retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, que pues no presenta estos ribosomas. Acá tenemos a los ribosomas, que son más grandes. Tenemos también al peroxisoma,
Al conjunto de ribosomas se le denomina polirribosoma. Tenemos a la mitocondria que va a ser encargada de la respiración celular. En este caso, las eucariotas sí tienen mitocondrias, las procariotas no tenían mesosomas laterales para hacer la misma función. El aparato de Golgi tenemos acá. Tenemos las vesículas, el citoplasma, ¿no? Que es todo esto, donde se encuentran los organelos, todo es el citoplasma. Tenemos al lisosoma, al centrosoma, lo tenemos aquí, muy bonito, los centriolos y el citoesqueleto. El citoesqueleto va a estar conformado por 3 filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Cada uno va a tener una función específica. La célula eucariota tiene citoesqueleto, pero la célula procariota no tiene citoesqueleto. No tiene citoesqueleto. También tenemos acá a lo que sería la membrana plasmática, que viene a ser esto de acá, ¿no? La membrana plasmática. Y vemos aquí el núcleo, el famoso núcleo. Acá sí hay núcleo. Vamos a tener un núcleo. Todo esto va a ser el núcleo. Todo esto. Y aquí vamos a encontrar el ADN, la cromatina. Y vamos a ver la envoltura nuclear o también llamada carioteca, plasmalema. Vemos que sí existe. Vemos que este núcleo está separado del resto. Está separado del citoplasma. Y la membrana nuclear la separa del citoplasma. En cambio, en la célula procariota no existe eso. Está disperso. Y vemos acá también un nucleolo, que viene a ser esto. Aquí ya no hay nucleoide, hay nucleolo, no confundir, son diferentes. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado, hayan aprendido mucho. No se olviden suscribirse al canal, darle like y espero que les haya gustado.